Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La enorme pantalla holográfica cobró vida en el centro de la cámara de alto mando ceritiana, proyectando un inquietante resplandor azul sobre los rostros reunidos de las mentes militares más distinguidas del imperio. El comandante Vectal se ajustó su armadura ceremonial y contempló la imagen giratoria de una peculiar nave que se deslizaba por el espacio como un tumor metálico contra el campo estelar. Caballeros, comenzó Vectal, con su voz destilando el tipo de condescendencia reservada para hablar de insectos particularmente estúpidos. Tenemos lo que nuestra división de inteligencia se refiere, de manera irrisoria, como el problema humano. Un gemido colectivo se extendió por la cámara. El asesor científico Krell Vie, cuyos múltiples ojos habían presenciado 3 siglos de conflictos galácticos, se frotó las sienes con 4 de sus 6 manos. ¡Oh, maravilloso! Más, moradores del planeta de la muerte, que se niegan a morir adecuadamente. Precisamente, Vectal hizo un gesto hacia el holograma con un toque teatral. Esta encantadora chatarrería es su último barco colonia. Los humanos lo han designado como la nueva frontera, lo que, según nuestro análisis lingüístico, se traduce aproximadamente como lugar donde inevitablemente causaremos problemas a las especies civilizadas. El oficial táctico Sepp Nose se inclinó hacia adelante, su rostro lleno de cicatrices con la expresión de alguien que ya había lidiado con complicaciones humanas. Señor, con el debido respeto, tal vez deberíamos considerar la naturaleza inusual de la resolución de conflictos humanos. ¿Tienen una tendencia inquietante a qué, oficial? Interrumpió Vectal, su tono lo suficientemente afilado como para cortar el revestimiento de un casco reforzado. A sobrevivir, a adaptarse, a convertir de alguna manera su naturaleza primitiva en una ventaja. Vectal soltó una carcajada, un sonido como el de metal al moler. Por favor. Estas son las mismas criaturas que pensaron que era una buena idea atarse a explosiones controladas solo para abandonar su planeta natal. La pantalla holográfica cambió, mostrando escaneos detallados de la nave humana. Firmas de energía, análisis estructural, dotación de tripulación, todo ello inquietantemente ordinario para una especie que de alguna manera había logrado convertirse en el dolor de cabeza más persistente de la galaxia. Según nuestra vigilancia, continuó Vectal, manipulando la pantalla para destacar secciones específicas de la nave, transportan aproximadamente 12.000 colonos, equipo agrícola estándar y lo que eufemísticamente llaman sistemas defensivos. Nuestros xenobiólogos estiman que el 90% de su población consiste en no combatientes, científicos, granjeros, ingenieros, niños. Hizo una pausa para un efecto dramático. Apenas una amenaza para el poderío del imperio ceritiano. La expresión de Krell Vie sugería que había escuchado evaluaciones similares antes, generalmente justo antes de que las cosas salieran catastróficamente mal. Comandante, me siento obligado a recordarle que los humanos tienen un historial documentado de tener suerte. Vectal lo interrumpió de nuevo. Nada más, nada menos. Tropiezan en los conflictos como jóvenes borrachos, mientras que de alguna manera logran evitar la aniquilación completa por pura coincidencia y una obstinada negativa a reconocer la superioridad de nuestro poder de fuego. La pantalla se acercó a una sección particular de la nave, destacando lo que parecía ser una cubierta de mando. Nuestro objetivo, anunció Vectal con satisfacción, es su líder de asentamiento. Según las comunicaciones interceptadas, una tal capitana Maya Stone, prácticamente ronroneó el nombre. Los informes de inteligencia la describen como una diplomática razonable con amplia experiencia en la resolución pacífica de conflictos. Sepp Nose se removió incómodo en su asiento. Señor, el término diplomática razonable, en contexto humano podría no significar lo que. Oficial Sepp Nose. La voz de Vectal contenía el tipo de advertencia que había acabado con carreras. ¿Está sugiriendo que una sola mujer humana representa una amenaza para todo el poderío reunido de la tercera flota ceritiana? La boca del oficial táctico se cerró de golpe, aunque su expresión sugería que tenía varias opiniones coloridas sobre ese tema en particular. El plan es elegantemente simple, continuó Vectal, disfrutando claramente del momento.
Rodeamos su patética nave con una fuerza abrumadora, exigimos la rendición inmediata de sus líderes y llevamos a cabo un breve interrogatorio para determinar sus intenciones en este sector. Es el procedimiento estándar para tratar los intentos de colonización no autorizados. Los múltiples ojos de Krell-Bie parpadearon en secuencia, un hábito nervioso que había desarrollado a lo largo de décadas de ver planes perfectamente lógicos desmoronarse frente a la imprevisibilidad humana. ¿Y si se niegan a rendirse? La sonrisa de Bechtel era la clase de sonrisa que hacía que las criaturas pequeñas buscaran refugio. Entonces, demostraremos por qué el Imperio Ceritiano ha mantenido el dominio galáctico durante más de 2 milenios. Unos cuantos disparos bien colocados por delante de su proa, una exhibición dramática de nuestra tecnología superior. Y nos entregarán a su capitana Stone más rápido de lo que se puede decir, mamíferos primitivos que entienden la superioridad armamentística. Los oficiales reunidos intercambiaron miradas que iban desde el escepticismo hasta la preocupación abierta. 3 siglos de expansión galáctica les habían enseñado muchas cosas, pero quizás la lección más importante era esta: cada vez que alguien describía un plan que involucraba a humanos como elegantemente simple, era hora de actualizar sus pólizas de seguro. ¿Despido?, ordenó Bechtel, saboreando ya la idea de otra victoria sin esfuerzo contra la especie más sobrevalorada de la galaxia. Preparen la flota. Mañana les mostraremos a estos, moradores del planeta de la muerte, qué sucede cuando los niños juegan con los adultos. Mientras los oficiales salían de la cámara, murmurando entre ellos en tonos que sugerían una profunda inquietud, ninguno de ellos notó el pequeño detalle que más tarde resultaría catastróficamente relevante. Según sus propios informes de inteligencia, la experiencia diplomática previa de la capitana Stone incluía algo llamado las negociaciones de independencia de Marte. Lo que su inteligencia no había mencionado era que esas negociaciones particulares habían terminado con 3 flotas opuestas en retirada total y un cráter humeante donde solía estar la nave insignia enemiga. Pero eso, como dicen, estaba a punto de quedar muy claro. La nueva frontera flotaba inmóvil en el espacio como un blanco fácil en un campo de tiro, completamente empequeñecida por las 17 naves de guerra ceritianas que se habían materializado a su alrededor en perfecta formación táctica. El comandante Bechtel estaba en el puente de su nave insignia, la Dominación Eterna, admirando la vista a través del enorme ojo de buey con la satisfacción de un depredador acorralando a una presa herida. Hermoso, ¿no?, comentó a la tripulación de su puente, señalando la nave humana. Es como ver un pececillo rodeado de tiburones. Casi hace que uno sienta lástima por ellos. Hizo una pausa. Casi. El barco colonia humano no hizo ningún intento de huir, lo que Bechtel interpretó como un reconocimiento inmediato de su situación desesperada. Primitivos listos, pensó para sí mismo. Al menos poseen suficiente inteligencia para reconocer el poder de fuego superior cuando lo ven. Abran un canal de comunicación, ordenó, enderezando su armadura ceremonial y adoptando la postura que había practicado para encuentros diplomáticos con especies inferiores. Comencemos esta conversación deliciosamente predecible. La pantalla de visualización parpadeó y cobró vida, revelando el puente de la nave humana. Bechtel había esperado ver mamíferos encogidos, tal vez jóvenes llorando, ciertamente alguna forma de pánico o desesperación visibles. En cambio, se encontró mirando a un grupo de humanos que parecían estar trabajando. Simplemente trabajando, como si 17 naves de guerra fuertemente armadas no acabaran de rodearlos con suficiente potencia de fuego para vaporizar una luna pequeña. «Atención, nave humana», comenzó Bechtel, con su voz portando la autoridad practicada de alguien acostumbrado al cumplimiento inmediato. Están completamente rodeados por la tercera flota del Imperio Ceritiano. Su situación es desesperada. La resistencia es inútil. Ríndanse inmediatamente y prometemos que sus muertes serán rápidas y relativamente indoloras. Una pausa. Una pausa muy larga. Incómodamente larga, de hecho. Luego, una voz desde el puente humano, tan informal como alguien pidiendo el almuerzo. Sí, espere un segundo. Maya está en la ducha. Estará con usted en un momento. Bechtel parpadeó. ¿En la ducha? Acababa de pronunciar el discurso de intimidación estándar a lo que deberían haber sido colonos aterrorizados, y su respuesta era que su líder se estaba bañando. «Le ruego me disculpe», logró decir.
La capitana Stone aclaró pacientemente la misma voz. Se está lavando el pelo. Debería terminar en unos 5 minutos. ¿Le importa esperar? Se pone muy irritable cuando la gente interrumpe su tiempo personal. Sepp no se inclinó y susurró urgentemente. Señor, tal vez deberíamos. Esperaremos, anunció Bechtal con los dientes apretados, aunque su confianza estaba comenzando a desarrollar algunas grietas incómodas. 17 minutos después, 17 minutos durante los cuales los humanos continuaron sus actividades rutinarias como si estar rodeados por una flota hostil fuera un inconveniente menor, la capitana Maya Stone finalmente apareció en la pantalla. Bechtal había esperado muchas cosas, una diplomática temblorosa, tal vez una oficial militar desafiante pero condenada en última instancia, incluso una líder religiosa preparada para rogar por la vida de su gente. Lo que no había esperado era una mujer que parecía que podía levantar una lanzadera, cuya idea de atuendo diplomático formal aparentemente consistía en botas de combate, pantalones cargo y una camiseta de tirantes que revelaba brazos cubiertos de cicatrices que sugerían que ella personalmente había luchado contra cosas con dientes muy afilados. Su cabello oscuro todavía estaba húmedo de la ducha, recogido en una práctica cola de caballo, y su expresión tenía toda la calidez de una explosión de supernova. Disculpe la espera, dijo, sentándose en su silla de capitán con la fácil confianza de alguien que es dueña de la habitación y posiblemente de todo el sistema estelar. Supongo que ustedes son los que están armando todo el ruido ahí fuera. Bechtal recuperó la compostura, aunque requirió más esfuerzo del que quería admitir. Soy el comandante Bechtal del Imperio Ceritiano. Entregará su nave inmediatamente y se preparará para ser abordada para un interrogatorio. La capitana Stone lo estudió por un largo momento, su expresión indescifrable. Luego se reclinó en su silla y preguntó con el tono de alguien genuinamente curioso acerca de la respuesta. ¿Por qué? Porque, replicó Bechtal, elevando ligeramente la voz, están completamente superados en armamento, superados en número y rodeados por fuerzas superiores. Stone asintió pensativamente. ¿Y? La pregunta se cernió en el aire como una granada viva. Bechtal se encontró en la posición claramente incómoda de tener que explicar lo obvio a alguien que debería haber estado rogando por misericordia. Para prevenir la destrucción completa de su nave y de todos a bordo. Las cejas de Stone se alzaron ligeramente. Ajá. ¿Y después de que nos rindamos, qué? Interrogatorio. Determinación de sus intenciones en este sector. Protocolo imperial estándar para tratar la colonización no autorizada. De acuerdo, Stone asintió de nuevo, luego preguntó conversacionalmente. ¿Y cómo suele resultar eso para los colonos? La pregunta golpeó a Bechtal como un golpe físico. En sus siglos de servicio militar, nadie le había hecho nunca esa pregunta en particular, principalmente porque la mayoría de las especies poseían suficiente instinto de supervivencia para evitar preguntar sobre su propia perdición inminente. Eso no es de su incumbencia, logró decir. Vea, ahí es donde se equivoca, replicó Stone, su voz aún exasperantemente tranquila. Porque, desde donde estoy sentada, me está pidiendo que entregue a 12.000 personas a gente que no ha demostrado precisamente lo que usted llamaría un enfoque humanitario para la resolución de problemas. El puente de la dominación eterna había caído en un silencio inquietante. Cada oficial presente estaba empezando a darse cuenta de que esta conversación no seguía el guión establecido para tratar con especies primitivas. Su cumplimiento no es opcional, declaró Bechtal, intentando recuperar el control de la situación. La expresión de Stone cambió casi imperceptiblemente, y de repente la temperatura en ambas naves pareció descender varios grados. ¿Sabe qué? Tiene toda la razón. El cumplimiento no es opcional. Alcanzó algo debajo de la silla de su capitán y sacó algo que hizo que cada oficial ceritiano instintivamente diera un paso hacia atrás. Era una cabeza, humanoide, pero claramente alienígena, con las distintivas crestas craneales de un guerrero ex-Ari. Stone colocó la cabeza sobre su consola de mando con el cuidado casual de alguien que arregla flores y luego miró directamente a la cámara con unos ojos que contenían toda la calidez del espacio profundo. Esta pertenecía al último tipo que pensó que podía exigir cosas a mi gente, dijo conversacionalmente. Justo antes de que su flota descubriera que los humanos tenemos definiciones muy creativas de sistemas defensivos.
El silencio que siguió fue tan completo que parecía tener peso físico. Stone se inclinó ligeramente, su mirada nunca se apartó del rostro cada vez más pálido de Bechtal. Así que, aquí está mi pregunta para usted, comandante. ¿Quiere que alguien se rinda? Señaló casualmente la cabeza cortada. ¿A quién? En ese momento, el comandante Bechtal se dio cuenta de que su plan elegantemente simple se había vuelto significativamente más complicado. La cabeza cortada miró al comandante Bechtal con cuencas oculares vacías, y por primera vez en su ilustre carrera militar, se encontró preguntándose si quizás había cometido lo que los humanos podrían llamar eufemísticamente una mala decisión táctica. Eso es imposible, balbuceó, su voz desprovista de su autoridad anterior. Nuestros informes de inteligencia indicaban claramente que son colonos pacíficos. La sonrisa de la capitana Stone era del tipo que hacía que los guerreros experimentados revisaran sus pólizas de seguro de vida. Oh, somos pacíficos. Absolutamente pacíficos. Hasta que alguien amenaza a 12,000 civiles bajo mi protección. Señaló casualmente la cabeza. Entonces nos volvemos significativamente menos pacíficos. En el puente de la dominación eterna, el pánico se extendía como un incendio. El asesor científico Krell-Bie estaba escaneando frenéticamente sus pantallas tácticas, sus múltiples ojos yendo de un lado a otro entre lecturas que de repente no tenían ningún sentido. Comandante, susurró urgentemente. Algo está muy mal aquí. Las firmas de energía de su nave no coinciden con nuestros escaneos iniciales. Bechtal mantuvo sus ojos fijos en el rostro inquietantemente tranquilo de Stone. Explique. Las lecturas están fluctuando. Masivas fuentes de energía se están conectando por toda su nave. Sea lo que sea esa nave, no es un transporte de colonos estándar. Stone debió haber estado monitoreando sus comunicaciones porque su sonrisa se amplió. ¿Oh, recién se está dando cuenta de eso? Vaya. Y yo que pensaba que se suponía que el imperio seritiano era el listo en esta parte de la galaxia. Está mintiendo, declaró Bechtal, aunque su convicción se evaporaba más rápido que la atmósfera a través de una brecha en el casco. ¿Miento? Stone se reclinó en su silla. Dígame, comandante, cuando su división de inteligencia estaba armando su adorable informe sobre nuestra pacífica misión de colonización, ¿mencionaron por casualidad dónde se construyó la nueva frontera? La pregunta golpeó a Bechtal como el impacto de un meteorito. Sus informes de inteligencia se habían centrado en la composición de la tripulación, los parámetros de la misión establecidos y los manifiestos de carga, pero los detalles de la construcción. Los astilleros de Armstrong, susurró Krell-Bie, su rostro palideciendo varios tonos. Oh, dulce vacío cósmico. Comandante, los astilleros de Armstrong son donde los humanos construyen sus naves militares, terminó Stone, servicialmente. Específicamente, sus plataformas de combate de espacio profundo diseñadas para parecer transportes civiles inofensivos hasta que alguien comete el error de amenazarlos. La pantalla táctica de la dominación eterna comenzó a iluminarse como una celebración festiva, solo que en lugar de fuegos artificiales, cada nueva luz representaba suficiente armamento para arrasar un continente. Lo que habían parecido módulos agrícolas y de fabricación estándar se estaban revelando como plataformas de armas ocultas, generadores de escudo y lo que parecían ser bahías de lanzamiento para naves que definitivamente no eran lanzaderas agrícolas. Imposible, exhaló Bechtal. Nuestros escaneos no detectaron hardware militar. Eso es porque estaban escaneando en busca de hardware militar seritiano, explicó Stone con la paciencia de alguien que enseña matemáticas básicas a un niño particularmente lento. La filosofía militar humana tiende a ser un poco más creativa. No construimos armas que parezcan armas. Construimos armas que se parecen a lo que necesitemos que se parezcan. La nave Colonia comenzó a cambiar ante sus ojos. Secciones del revestimiento del casco se retrajeron para revelar baterías de cañones que hacían que los armamentos de las naves de guerra seritianas parecieran juguetes. Las bahías de lanzamiento se abrieron a lo largo de los flancos de la nave, vomitando cazas que se movían con la gracia letal de depredadores que habían estado esperando pacientemente la hora de comer. Verá, continuó Stone conversacionalmente, cuando la humanidad decidió comenzar esfuerzos de colonización serios, nos encontramos con un pequeño problema, muchas especies alienígenas agresivas que pensaban que los civiles humanos eran blancos fáciles.
Así que desarrollamos lo que llamamos el protocolo caballo de Troya. Sepp no se miraba sus lecturas tácticas con horror. Comandante, están bloqueando nuestros sistemas de puntería. ¿Cómo están bloqueando nuestros sistemas de puntería? Se supone que su tecnología es primitiva. Oh, es primitiva, asintió Stone alegremente. Primitiva, tosca y completamente impredecible. Lo que, resulta ser, hace que sea muy difícil para sus elegantes computadoras descifrar lo que vamos a hacer a continuación. Los primeros cazas humanos alcanzaron el perímetro exterior de la formación ceritiana, y lo que sucedió a continuación sería estudiado en las academias militares durante generaciones. En lugar de participar en el combate tradicional de caza a nave capital, los pilotos humanos hicieron algo que violaba todos los principios conocidos de la guerra espacial: empezaron a jugar. Se movían rápidamente entre las enormes naves de guerra ceritianas como insectos. No atacaban, solo eran molestos. Pintaron grafitis en el revestimiento del casco con sus armas de energía. Transmitieron música, música humana fuerte y desagradable, en todas las frecuencias militares. Un piloto incluso logró deletrear una obscenidad en marcas de quemadura a lo largo del costado de un destructor. ¿Qué están haciendo?, exigió Bechtal, viendo cómo su disciplinada formación militar se disolvía en el caos mientras sus capitanes intentaban espantar a los cazas que parecían estar por todas partes y en ninguna a la vez. Guerra psicológica, respondió Stone. Además, se están divirtiendo. Los humanos tienden a disfrutar cuando están ganando. La nueva frontera había completado su transformación de nave colonia inocente a algo que parecía haber sido diseñado por alguien con un profundo resentimiento hacia el concepto de simetría y un gran aprecio por la potencia de fuego excesiva. Armas que no deberían haber cabido en una nave de ese tamaño encontraban de alguna manera espacio para desplegarse, apuntar y fijar a cada nave ceritiana simultáneamente. Esto es una locura, susurró Bechtal. Su nave no puede montar tanta potencia de fuego. Los requisitos de energía por sí solos requerirían un enfoque completamente diferente de la distribución de energía que el que sus ingenieros consideran posible. Sí, recibimos mucho eso, terminó Stone. Resulta que cuando diseñas todo desde cero en lugar de seguir los mismos planos que todos los demás han estado usando durante siglos, puedes encontrar algunas soluciones interesantes. La situación táctica se estaba convirtiendo rápidamente en una pesadilla. Los sistemas de armas ceritianas estaban fallando, no por daño, sino por algún tipo de interferencia electrónica que sus computadoras no podían identificar. Las redes de comunicación se estaban inundando con lo que parecía ser información aleatoria, pero que en realidad era ruido cuidadosamente diseñado para sobrecargar sus sistemas de procesamiento. Comandante, informó Krell-Bie, su voz apenas un susurro. Estamos siendo sistemáticamente neutralizados por una sola nave que, según nuestros sensores, no debería existir. La voz de Stone irrumpió en el caos con precisión quirúrgica. Comandante Bechtal, voy a hacerle una oferta. Tiene aproximadamente 30 segundos para ordenar a su flota que se retire a una distancia segura antes de que mi gente deje de jugar y comience a demostrar por qué los humanos se ganaron el apodo de amoradores del planeta de la muerte. ¿Y si nos negamos?, logró decir Bechtal, aunque ya sabía la respuesta. La expresión de Stone no cambió, pero de alguna manera su sonrisa se volvió infinitamente más peligrosa. Entonces, tendrá que descubrir de primera mano por qué esa cabeza sobre mi mesa no es el único trofeo que he coleccionado de especies que pensaron que podían intimidar a civiles humanos. El puente de la dominación eterna quedó en silencio, excepto por el pitido cada vez más frenético de las alarmas y las advertencias del sistema. A través del ojo de buey, Bechtal podía ver su poderosa flota siendo sistemáticamente desmantelada por oponentes que estaban tratando todo el enfrentamiento como una especie de juego elaborado. Retirada, susurró, luego, más fuerte. Señal de retirada de la flota. Todas las naves mantengan una distancia segura. Mientras las naves ceritianas comenzaban su retirada, la voz de Stone la siguió con el tono alegre de alguien que se despide de invitados que se marchan. Y comandante, la próxima vez que piense en amenazar a colonos humanos, quizás quiera recordar algo importante sobre los moradores del planeta de la muerte. No solo sobrevivimos a todo lo que el universo nos arroja. Aprendemos de ello y luego lo devolvemos, generalmente con intereses.
Lo último que vio Vectal antes de que se cerrara el canal de comunicación fue a la capitana Stone recogiendo la cabeza cortada y examinándola pensativamente, como si considerara dónde se vería mejor montada en la pared de su oficina. 3 horas galácticas estándar más tarde, el comandante Vectal se encontró en la posición más humillante de su distinguida carrera, sentado al otro lado de una mesa de negociación frente a la misma humana que acababa de desmantelar sistemáticamente toda su cosmovisión, tratando de salvar lo que quedaba de su dignidad. La reunión se estaba llevando a cabo a bordo de la Nueva Frontera, en lo que la capitana Stone había descrito alegremente como su sala de conferencias informal. La cabeza cortada ahora ocupaba un lugar de honor en un estante cercano, colocada de modo que sus cuencas oculares vacías parecían seguir a la delegación ceritiana por la habitación como un macabro retrato. Entonces, comenzó Stone, sentándose en su silla con la fácil confianza de alguien que acababa de redefinir el equilibrio de poder en este sector de la galaxia. Creo que quería discutir los términos. Vectal se aclaró la garganta, un sonido que pareció resonar con el peso de su orgullo herido. El Imperio Ceritiano está preparado para reconsiderar nuestra posición con respecto a los esfuerzos de colonización humana en esta región. Qué generoso de su parte, replicó Stone, su tono sugiriendo que encontraba su magnanimidad tan impresionante como un pañuelo usado. ¿Y qué implica exactamente reconsiderar? Un reconocimiento completo de las reivindicaciones territoriales humanas en este sector. Cesación de todas las actividades hostiles hacia las poblaciones civiles humanas. Establecimiento de relaciones diplomáticas formales entre nuestras especies. Cada palabra parecía causarle dolor físico. Y quizás un pacto de defensa mutua. Las cejas de Stone se alzaron. ¿Un pacto de defensa con la misma gente que apareció aquí hace 3 horas amenazando con vaporizar a mis colonos? Las circunstancias han evolucionado, admitió Vectal, mirando nerviosamente la cabeza en el estante. Se ha hecho evidente que las capacidades defensivas humanas pueden haber sido subestimadas en nuestras evaluaciones iniciales. Subestimadas, Stone saboreó la palabra como un buen vino. Esa es una forma de decirlo, supongo. Otra forma sería decir que su división de inteligencia aparentemente consiste en idiotas ciegos que no podrían encontrar sus propios traseros con ambas manos y un escáner táctico. Krell-Bie, que había permanecido en silencio durante las negociaciones, finalmente habló. Capitana Stone, si me permite preguntar, ¿cuánto tiempo ha estado su gente planeando este tipo de encuentro? La sonrisa de Stone fue respuesta suficiente, pero ella proporcionó detalles de todos modos. Oh, alrededor de 200 años, más o menos. Desde que hicimos contacto por primera vez con la civilización galáctica y nos dimos cuenta de que la mayoría de las especies ve a los humanos como mascotas lindas o blancos convenientes. Pensamos que probablemente era mejor estar preparados que lamentarlo. ¿200 siglos? Susurró Vectal. Han estado planeando esto durante 2 siglos. Planeando, preparando y practicando, confirmó Stone. Resulta que cuando pasas la mayor parte de tu historia evolutiva siendo cazado por todo lo que tiene dientes, garras o una mala actitud, desarrollas unos instintos de supervivencia bastante sólidos. ¿Quién lo diría? El tratado formal se firmó en el plazo de 1 hora, estableciendo a la humanidad como una potencia galáctica reconocida con plenos derechos territoriales y estatus diplomático. El Imperio Ceritiano, por su parte, acordó servir como garante de la seguridad civil humana en todo el cúmulo galáctico local. Mientras la delegación ceritiana se preparaba para partir, Vectal se detuvo en la esclusa de aire. Capitana Stone, debo preguntar, ¿algo de esto era real? ¿La misión de la colonia, las intenciones pacíficas, la población civil? La expresión de Stone se suavizó ligeramente. Oh, todo es real, comandante. 12.000 colonos, familias, niños, científicos, granjeros, gente que solo quiere construir una nueva vida en un mundo nuevo. Su voz se endureció. Gente que merecía algo mejor que ser amenazada por matones que pensaban que eran blancos fáciles. Y la cabeza, es un maniquí de entrenamiento, aunque sospecho que el efecto psicológico habría sido el mismo de todos modos. 3 meses después, el incidente se había convertido en lectura obligatoria en todas las academias militares de la galaxia.
El informe oficial posterior a la acción presentado por un comandante Vectal completamente humillado contenía lo que se convertiría en la línea más citada en la historia militar moderna. A todos los futuros comandantes, cuando traten con poblaciones humanas, recuerden que morador del planeta de la muerte no es solo una clasificación. Es una advertencia. Estas criaturas sobrevivieron a todo lo que su planeta de pesadilla pudo arrojarles, y aprendieron a devolverlo. No cometan el error de asumir que sus intenciones pacíficas indican capacidades pacíficas. Son capaces de una violencia que haría llorar de envidia a un berserker Nexari, y la desplegarán sin dudarlo para proteger a sus civiles. El informe concluía con una recomendación que remodelaría la política galáctica para las generaciones venideras. Sugiero la revisión inmediata de todos los protocolos relativos al contacto humano. Estos seres no son mamíferos primitivos para ser controlados o contenidos. Son depredadores ápice que han aprendido a sonreír. Trátenlos en consecuencia. Y en algún lugar en las profundidades del espacio, la capitana Maya Stone estaba leyendo ese informe mientras sus colonos se dedicaban al pacífico negocio de construir un mundo nuevo, completamente inconscientes de que su protectora acababa de redefinir lo que significaba ser humano en una galaxia llena de cosas que daban miedo en la noche. La cabeza en su estante pareció asentir en señal de aprobación. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.